Hola, muy bienvenido. ¿Tu perro tiene diarrea y quieres saber cómo ayudarlo rápidamente? Entonces, quédate a ver este video hasta el final. En unos pocos minutos te explicaré todas las causas o motivos de la diarrea y cómo puedes curar a tu perro tú mismo. Primero, aprenderás 3 cosas que puedes hacer para detener la diarrea de tu perro ya mismo. Y segundo, te mostraré un medicamento antidiarreico muy efectivo, económico y al alcance de cualquiera que te será de gran ayuda. Con estos 2 secretos te aseguro que podrás detener la diarrea de tu perro muy fácilmente. Si eres nuevo, te invito a suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para no perderte nada. Vamos ya mismo con toda la información. La diarrea es una mayor frecuencia en la defecación con deposiciones líquidas a causa del aumento de agua dentro del intestino delgado de tu mascota. Veamos ahora las 4 causas más importantes de diarrea en los perros. Primero, abuso dietético. Segundo, parásitos intestinales. Tercero, agentes infecciosos. Y cuarto, medicamentos y productos de jardinería. Abuso dietético sería exceso de comida, consumo de alimentos inapropiados, consumo de alimentos en mal estado, ingestión de leche o consumo de alimentos con un exceso de grasa. Parásitos intestinales. Esta es una causa muy frecuente de diarrea en cachorros, principalmente de 2 a 6 meses de vida. Los parásitos que más pueden afectar a tu perro son los ascaris, ancilostomas, giardias y coccidios. Agentes infecciosos. Algunos de los gérmenes que pueden causar diarrea en tu perro son el virus de la parvovirosis canina, el coronavirus canino, el virus del moquillo y de la hepatitis canina y bacterias como la salmonella y la Escherichia coli. También podrían causar diarrea en tu perro algunas drogas o medicamentos que se usan en el hogar, como por ejemplo los antiinflamatorios y analgésicos, los antibióticos, los antiparasitarios y algunos productos químicos de uso en la jardinería. Los casos de diarrea se pueden dividir en 2 grupos, de acuerdo a la intensidad de la diarrea y a la gravedad del cuadro. Tenemos A. Casos leves. B. Casos moderados o graves. Los casos leves son perros que se encuentran alertas, activos, bien de ánimo, sin vómitos, sin deshidratación y con solo 3 o 4 episodios de diarrea en las últimas 24 horas. Los casos moderados y graves son los que presentan mucha depresión, sin ánimo, indiferentes, con vómitos frecuentes además de la diarrea, deshidratación y materia fecal con sangre. Vamos al tratamiento de los casos leves. El tratamiento de los casos leves consta de 2 partes. Primero, manejo dietético. Vas a someter a tu perro a un ayuno de sólidos por 24 horas. Esto es, nada de comida por un día completo. Durante este día, tu perro solo puede consumir agua en pequeñas cantidades y proporcionadas cada 2 horas. De estas primeras 24 horas, al día siguiente, debes retomar gradualmente la alimentación de tu perro con una dieta blanda a base de pechuga de pollo cocida con puré de calabaza o zapallo. Segunda parte del tratamiento. Vamos a utilizar, además del manejo dietético, una medicación de apoyo. Debes conseguir en cualquier farmacia de tu ciudad sales de bismuto en jarabe. La más efectiva es el subsalicilato de bismuto. Este es un medicamento antidiarreico, protector de la mucosa gastrointestinal, antiácido y antiinflamatorio digestivo, de uso común en los seres humanos y muy apropiado para usar en perros y muy efectivo. ¿Cómo usar este medicamento? La dosis o cantidad que debes usar de sales de bismuto es de 1,5 centímetros cúbicos o mililitros cada kilogramo de peso de tu perro cada 8 horas por 2 días solamente. Te ayudo con algunos ejemplos. Un perro de 2 kilos debe recibir 3 centímetros cúbicos. Un perro de 4 kilos, 6 centímetros cúbicos. Un perro de 6 kilos debe recibir 9 centímetros cúbicos. Un perro de 10 kilos, 15 centímetros cúbicos. Y un perro de 15 kilos, 22 centímetros cúbicos y así sucesivamente. Esta dosis se debe repetir cada 8 horas únicamente por 2 días. Listo, nada más. Con estas 2 medidas, o sea, el manejo dietético y las sales de bismutos, puedes solucionar muchos casos de diarrea en cachorros o en perros adultos. Como expliqué anteriormente, los casos moderados y graves, que son aquellos que se presentan con diarrea
vómitos, deshidratación, decaimiento y deposiciones sanguinolentas requieren atención veterinaria a la brevedad. 2 recomendaciones finales. Primero, no olvides desparasitar frecuentemente a tu cachorro o perro adulto contra los principales parásitos intestinales. Estos suelen ser una causa frecuente de diarrea en los perros. Y segundo, asegúrate de que tu perro tenga el plan de vacunación al día. Si tienes dudas sobre este tema o cualquier otro tema, te invito este sábado, como todos los sábados, a un encuentro en vivo aquí en el canal. Debajo del video, en la descripción y en el primer comentario, te voy a poner más información sobre estos encuentros en vivo y el horario de cada país. No faltes, te esperamos. Muchas gracias y hasta el próximo video.